Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por que Dios es el que nos hable, amén, esta mañana. Dice el pastor que aquí somos una iglesia, ¿cómo dicen? Cuando subimos, bajamos. Amén. Vamos a decirle que sí a Él, amén, que no sea yo el que hable, que Él sea el que nos hable a todos, amén. Que nos dé una palabra que nos estremezcamos, que espiritualmente nos pongamos activos, amén. Padre, en esta hora yo le pido, Señor, su palabra ya es santa y bendecida. Yo le pido, Padre, que en esta hora usted sea el que nos hable a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que su palabra, Padre, traspase nuestros corazones y podamos entender, Señor, lo que usted quiere que captemos a través de este mensaje. Que usted sea hablando a través de mi vida, Señor. Yo no quiero hablar ninguna palabra mía, solamente, Padre, que se escuche la voz de su Espíritu Santo el día de hoy. Padre, que nos des vida en casa de vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos, Padre, esta palabra en sus manos. Amén y amén. Ustedes saben que, se pueden sentar, hermanos. Ustedes saben que cada que se ve el pastor siempre me pone aquí a sudar. Siempre, yo a veces me digo, oye, a mí casi no me gusta estar al frente y el Señor siempre quiere que me pone acá. Amén. Y este tema, el pastor me decía que si podía predicar, y a mí no me gusta decir que no, porque yo cuando me invitan para algo de las cosas de Dios, yo no lo tomo como de parte del pastor, lo tomo como de parte de Dios. ¿Cuántos lo sienten así cuando los invitan a hacer algo? Y le digo, pastor, yo no soy tan buen predicador, pero ¿por qué usted tiene tanta fe conmigo? Bueno, y pensando yo, ¿qué voy a predicar? Porque a mí no me gusta. Yo sé que puedo dar una predicación que ya predicaron en YouTube, que ya está escrito yo prefiero predicar algo que se vea un poco mal hecho, pero que salga de una oración que yo le hice a Dios y Dios me dé el tema. Amén. Porque si no, yo le llamo a los mensajes que ya son repetidos o copiados, que son como la sopa marucha, tienen mucho sabor bueno, pero nada de nutrición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios da una palabra fresca, es como los vegetales para los niños, no los quieren porque no se ven agradables y no saben bien al paladar de un niño y a veces ni de los grandes, pero la nutrición es buena. Así que yo a lo mejor no puedo ser un buen predicador, pero lo que sí me gusta es traer lo que Dios tiene para este tiempo, en este momento de cada vida de cada uno de nosotros. Amén. Y así que, hermanos, yo como le estaba comentando, decía, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo predicar? Uy, hermanos, disculpen. Otra cosa que al pastor no quiere que se pase. Antes de empezar, vamos a leer nuestro verso del año. Vamos otra vez a ponernos de pie todos. Así que si no hace ejercicio aquí en la casa de Dios, todos hacemos ejercicio, amén. Vamos a a las 3. No te limites, alarga las cuerdas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Amén. Vamos a creer en esa palabra que el Dios le dio a nuestro pastor. Ahora sí se pueden sentar, hermanos. Amén. Se me andaba pasando y es lo primero que el pastor encarga, que siempre el verso del año se tiene que dar. Amén. Vamos a estar confiando que Dios, unos años atrás yo los conocí. Hace unos 20, 25 años. Estaban bien jóvenes. Yo no sé qué pasa, pero el tiempo no se detiene. Amén. Dice un dicho que el tiempo no perdona a nadie. Y cuando los miré a estos
bueno, se puede decir compañeros de trabajo que se están retirando, se están jubilando. Algunos caminan bien, otros ya empiezan a caminar mal. Y yo me puse a pensar, ¿cómo se ve el tiempo tan rápido? Estos hombres, yo los conocí hace unos 20, 25 años, estaban bien jóvenes, podían caminar bien. Y uno de los que se acaba de retirar ya parece un ancianito. Y dije, ¿cómo Dios puede trabajar? Trabajó en mi mente y dice, me trae a mi mente, se va una generación. Y si nos damos cuenta, hermanos, la generación cuando yo empecé, muchos ya no están aquí. Dios los movió a otras iglesias y cuando nos encontramos también ya no somos los mismos, ya no estamos tan jóvenes. Cuando yo empezaba en los caminos del Señor, yo estaba bien jovencito, tenía que 22, 23 años. Y me di cuenta que cuando hace unos meses a un amigo lo secuestran, y me doy cuenta, digo, ¿cómo pasó el tiempo? Ya mi generación, todos tenemos canas. Ya a un compañero lo miré, ya pareció un ancianito también. Y digo, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me alcanzó y me sacó de los vicios, y gracias a Él pues ya no estuve viviendo esa vida de vicios, porque se acaba uno más rápido cuando tiene vicios uno. Y digo, Señor, ¿y qué me quieres decir? Y entonces en mi mente empieza a trabajar que Dios es un Dios de generaciones. Y empecé a ver cómo ahora viene una nueva generación de mis nietos, tan chiquitos. Y me recordaba de mis hijos, que yo me recuerdo que cuando estaban chiquititos, y ahora ya son unos hombres, un hombre y una mujer. Y digo, las generaciones no duramos tanto, hermano, aquí en la tierra. A veces pensamos que vamos a durar bien harto y que podemos, y sí, cuando estamos jóvenes podemos hacer lo que queremos, pero el tiempo pasa bien rápido. Los que están de mi edad o que tienen un poco más de años se dan cuenta que de lo que estoy diciendo. Los que están jóvenes dicen, a lo mejor el hermano está exagerando, pero las generaciones pasan bien rápido. Así que hay que saber lo que estamos haciendo. Amén. Porque nosotros cada vez estamos, sí estamos, sí. Si nosotros no empezamos a dejar algo bueno a nuestros hijos, su generación va a crecer bien mal, hermanos. Y voy a hablar de 3 generaciones: de la generación de Noé, de la generación de David y de la generación de nuestro Señor Jesucristo. No voy a tardar mucho, eso espero. Quiero ser breve, quiero que se entienda lo que Dios quiere y que entendamos que somos una generación que va de paso, hermanos. Aquí no somos eternos, que hay que cuidar nuestra vida física, nuestra vida espiritual, y que esta carne no es tan importante, es más importante nuestra vida espiritual, porque esta carne en otros 40 años, que digo yo, 50, si Dios me bendice mucho, yo ya no voy a estar aquí, pero mi espíritu sí va a vivir todavía. Así que cada uno saque las cuentas. No sabemos cuánto, a lo mejor es mañana, a lo mejor es pasado mañana, a lo mejor de aquí a 50 años, cuando el Señor nos llame a nosotros. No sabemos, pero hay que tratar de que nuestra generación sea bendecida con nuestras vidas. Amén. Yo sé que el pecado es bien fuerte. Ahorita vamos a hablar de eso, de todo esto. Y tenemos que saber contener esta carne, porque esta carne le gusta lo de aquí, de la tierra. Por eso dice que tenemos una lucha. A veces queremos venir a la iglesia y a veces no, porque nuestra carne no quiere venir, pero nuestro espíritu quiere estar aquí en la presencia de Dios. Amén.
Así que primeramente vamos a ver la generación de Noé. Dice que Noé, el significado del nombre de Noé es descanso o consuelo. Yo no sabía, fíjense, y mi nieto se llama Noé. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que traigan Biblias, o si no, ahí lo van a poner en la pantalla. Vamos a ver cómo a Noé, antes de cuando él nace, se le da una profecía. Nomás quiero que miremos que hay algo bien importante que yo vi. Siempre cuando Dios va a usar una persona desde su niñez, ya es consagrado a él, o le dan una palabra profética. No sé cuántos de ustedes vienen de una iglesia nacidos en el Evangelio, pero yo sé que si ustedes nacieron en el Evangelio, si de los que estamos aquí, traen una palabra que se les dio, pero no queremos, hermanos. Todos los que son nacidos en el Evangelio traen una palabra que los respalda. Es por eso que el que conoce de Cristo desde su niñez no puede dejar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque su espíritu le grita por dentro que necesita, que está muriendo, que necesita de Dios. Y a veces decimos nosotros: ¿y por qué tengo esta necesidad de ir a la iglesia? ¿Por qué tengo esta necesidad de leer la Biblia? Porque tu espíritu está clamando, está gritándote que necesita, que está débil, que necesita nutrirse de la palabra de Dios. A Noé se le da una profecía en el Génesis 5:29, cuando nace Noé, dice el verso 29: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ustedes saben que la tierra estaba maldecida en los tiempos de Noé. Amén. Ya no, a causa de Caín, la tierra fue maldecida. Noé era la generación 10 después de Set. Venía de un linaje bueno, y su padre le da una palabra. ¿Cuántos de ustedes vienen del Evangelio y tienen una palabra que los respalda? Pues por eso están aquí, hermanos, por eso están. Bueno, yo no crecí en el Evangelio, pero por eso muchos de los que están aquí el día de hoy, es por esa palabra que su pastor, que su padre y que su madre le dio a cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque a veces estamos en el pecado, pero Dios no nos ve así. Dios ve el instrumento el cual Él llamó, para cual Él ha destinado a cada uno de nosotros. Y tenemos que tener cuidado porque Él nos va a pedir cuentas. Amén. ¿De qué estamos haciendo en nuestra generación? Dice que llamó Noé porque este nos aliviará de nuestras manos. Como dicen, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a la cual de la tierra que Jehová maldijo. Esto lo dijo su padre a su hijo. Por eso nosotros como padre siempre tenemos que bendecir a nuestros hijos, amén, porque nuestra boca tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Noé fue un hombre escogido por Dios. Ahí lo acabamos de ver en el verso 29. Y dice que también la palabra de Dios dice que fue un hombre justo y perfecto en su generación. Vamos a verlo ahí en el capítulo 6. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos en el capítulo 6. Y dice el verso 9, voy a ver si alcanzo a leer hasta el 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a brincarnos hasta el 15, porque dice, no, vamos a brincarnos un poco más.
Cuando todos conocemos la historia de Noé, cuando Dios le encomendó que hiciera el arca, dice que él era un hombre justo y perfecto en su generación. Están las redes sociales, está todo esto y se puede, ¿cómo se dice? Nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo ahorita más rápido, pero siempre ha sido el mismo. Los mismos demonios existen desde el tiempo de Noé hasta el día de hoy. Es lo mismo, se mueve igual, se hacen los mismos pecados. Y en el tiempo de Noé estaba hasta más mal. Todos conocemos la historia de Noé. En ese tiempo los ángeles se mezclaron con las mujeres de la tierra y nacieron los gigantes, cosa que no tenía que haber pasado. Y nosotros pensamos que la brujería y el satanismo acaba de empezar. No, hermano, eso es desde el principio. Satanás está desde el principio. Solamente que ¿cómo se dice la palabra? Él renueva sus estrategias. Se va acomodando a los tiempos, a las generaciones. Cada generación la ataca diferente. A Noé la atacó. A la generación de Noé la atacó igual que a nosotros, hermanos. Dice el verso, vamos a leer ahí si me pueden poner el capítulo 6 de Noé. Creo que sí lo voy a leer porque creo que no estamos entendiendo todo lo que pasó en los tiempos de Noé. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jefet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, y es donde Dios le da el arca. Pero ¿por qué Dios le dijo a Noé que hiciera el arca? Porque el corazón de todos los seres vivientes en ese tiempo estaba solamente pensando en maldad. Si se da cuenta cómo no solamente es en este tiempo, no solamente es en esta generación. Incluso en el capítulo 6, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Imagínense hasta dónde había llegado la maldad, y apenas iban 10 generaciones. ¿Por qué nuestra carne? ¿Por qué nosotros, este estuche, como decía un pastor, no quiere lo de Dios? ¿Por qué podemos estar 10 horas en el celular y si agarramos la Biblia media hora nos duele la cabeza? ¿A cuántos le pasa? Porque a la carne no le gustan las cosas de Dios. Tenemos que pelear con nosotros mismos, hermanos. La pelea más fuerte no es con el diablo, no es con Satanás. La pelea más fuerte es con nosotros mismos, porque nosotros podemos permitir o podemos ponerle un alto a Satanás. La decisión la tomamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La generación de Noé no fue nada diferente a la que estamos viviendo ahorita, pero él fue un hombre escogido, que su padre le dio una palabra, y Dios usó a Noé porque él iba a destruir la tierra. Ustedes conocen, las que son maestras creo que conocen la historia mejor que yo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado que cambiemos nuestra vida pecaminosa que llevamos? Estaba mirando un estudio que dice que para el 2030 la mitad de mujeres van a estar solteras. Ya no va a haber matrimonios estables.
Estamos en un tiempo tan peligroso que estamos pisando lo que dijo nuestro Señor. A lo bueno le llaman, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Ese es un estudio que se acaba de hacer, que dice que para el 2030 el 50% de mujeres van a estar solas. El enemigo está ganando a esta generación. ¿Qué estamos haciendo todos los que estamos aquí? Podemos decir que para Noé estuvo más fácil, pero no, hermanos. Quiero ser un poco más breve porque no me quiero extender tanto, pero si usted se mete a estudiar lo que pasaba en la generación de Noé, se va a quedar sorprendido, porque es lo mismo que está pasando el día de hoy. No solamente las mujeres se metían con los ángeles caídos, había muchas atrocidades fuertes que, bueno, hay niños para meternos a esos temas. Pero investigue un poquito, que al cabo aquí ya no habemos nuevos, ¿verdad que no? Ya todos conocemos de la palabra de Dios. Métase un poquito más profundo y investigue qué era lo que se hacía en ese tiempo de la generación de Noé, y se va a quedar sorprendido de lo que pasaba. La tierra se corrompió de una forma tan fuerte que ya no les interesa a nuestros hijos. Guarda nuestra descendencia, guarda nuestra generación, porque si nosotros empezamos a hacer lo bueno, también somos luz, porque a Él a eso nos llamó a ser luz y sal en esta tierra. Nomás que nosotros nos desviamos. Pero hay buenas noticias. Dios no es un Dios que te mata porque has pecates. Dios nos da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, hermano. Si estamos pecando, es el tiempo de decirle: ok, Señor, yo entendí que esta generación ya le está llegando a la de Noé, pero yo no voy a participar de lo que está haciendo esta generación pecaminosa. Yo me voy a apartar, me voy a consagrar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es difícil, hermano, porque por donde quiera hay tentación ahorita. Las redes sociales, en las tiendas, donde usted ande. Necesitamos cuidar. Los que no han venido a los estudios de pareja se están perdiendo de algo bien bueno, porque también por eso pelean bueno, este es un paréntesis. Por eso pelean las parejas, porque no entienden cómo funciona la mujer y no entienden cómo funciona el hombre. ¿Cuántos estuvieron en ese estudio? Que el hombre, nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, porque nosotros somos bien visuales. A nosotros los ojos no tenemos control. Y la mujer tiene que tener mucho cuidado lo que está escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso fue un extra, hermanos. La generación de Noé también, hermanos, hubo muchos problemas. Se burlaron de él. Nosotros ya tenemos vergüenza de hablar la palabra de Dios, amén. Porque cuando ya empieza a haber vergüenza en nosotros para predicar, es porque la carne ya no está ganando. Y necesitamos hacer lo que hizo Noé. Él era justo y perfecto. Fíjese los términos que se le dan a él. Justo y perfecto en esa generación. Sí se puede. No era de carne y hueso. Dice que fue en sus generaciones, porque en ese tiempo vivían muchos años. La tentación, el enemigo no está solamente buscando jovencitos. Si usted piensa que está buscando solamente jóvenes, está bien equivocado. Él se lleva el que se atraviese. Les dije que iba a ser breve. Vamos a brincarnos hasta la generación de David. Dice que bueno, vamos a ver primero David. Su significado es amado o querido. Eso es lo que significa
el nombre de David. Dice que la generación del rey David, según los relatos de la Biblia, se destaca por ser por servir al propósito de Dios en su época. Vamos a ver Hechos capítulo 13, verso 36. Dice: porque a la verdad habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dice: sabed pues, hermanos, sabed esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Solamente hasta ahí. Creo que esta era otra versión. Yo lo que quiero que miremos que aquí en la vida de David, su generación, era una generación donde no tenían líder. Era una generación temerosa. Los que están jovencitos, voy a decir, necesito estar más grande para hacer buenas, incluso estuvo matando brujas, peleando con los filisteos, pero después él quiso hacer su propia voluntad, y Dios lo desecha. Y la generación empieza también a desviarse, hermanos. Pero esa generación, Dios levanta a un jovencito, un joven que Dios tiene preparado, que no era un joven que no venía de la realeza. Dios lo saca todos conocemos la historia de David. Dios lo saca de cuidar ovejas, amén. Lo que quiero aquí resaltar de David es solamente una cosa. Quiero que veamos que Dios lo buscó y dice que era un joven conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos fueron llamados de jóvenes en sus iglesias? ¿Cuántos crecieron en el evangelio de los que están aquí, hermanos, hermanas? Yo no tuve ese privilegio. Yo conocí a Cristo. Yo lo conocí ya cuando tenía como 20 años, 22. De jóvenes buenos, que ahora es uno de esos jóvenes, lo tenemos aquí por pastor. Y esa generación, hay otros pastores, pero cada uno de ustedes en sus iglesias como jovencitos fueron también llamados a cambiar las generaciones, hermano. ¿Y qué está pasando? Hemos hecho lo contrario a lo que Dios dice, amén. Vamos a ver allí en 1 Samuel 16:2. Cuando David fue escogido, hermanos, era muy joven. Y dice el verso 2: y envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. ¿A cuántos de ustedes los llamó el pastor en sus iglesias y le dijo: esta es? Vea que a varios se les dio una palabra profética y muchos las traen bien fuerte.
este es. Nosotros, hermanos, aquí yo sé que Dios tiene hombres y mujeres que están capacitados para cosas grandes. Solamente que nos hemos descuidado y hemos hecho lo contrario a lo que Dios ha dicho que íbamos a hacer. El Espíritu Santo está hablando a personas. Y los que no crecimos en el Evangelio, hermanos, también hemos sido llamados para cosas grandes. Así como David. Dice la palabra que pudiendo ser ya maestros, aún tenemos necesidad de la leche. Yo sé que muchos aquí tienen bastante conocimiento de la palabra de Dios, que no tienen, es más, tenían que estar, es alguien de los que están en las bancas que tenía que estar haciendo lo que yo estoy haciendo aquí. Porque cada quien tiene dones. Y yo reconozco que yo no soy buen predicador, pero yo sé que en las bancas están los que saben predicar, los que Dios llamó. ¿Y dónde está? ¿Por qué está escondido ese ministerio? ¿Por qué está lleno de tierra? ¿Por qué está ensuciado? Dios quiere levantar esos valientes, esas valientas como David, que en su generación enfrentaron gigantes, derrotaron gigantes, enseñaron a sus guerreros a matar gigantes. Porque es lo que quiere Dios. No se me duerme, hermanos. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Dios le está hablando a más de una persona el día de hoy. Yo les quiero dar un testimonio. Creo que está en vivo, espero que no va a haber ofensas, pero no voy a hablar nada malo. Uno de los jóvenes que yo lideré tenía talentos, hermano, era un evangelista tremendo. No voy a dar nombres. Él era capaz de estar en una tienda y estar evangelizando personas. Pero ¿qué pasó? No se sabe qué pasó, falleció. Bien joven. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Si es un joven con tantos talentos, hablaba inglés, hablaba español, estaba preparado, sabía, era 15 veces mejor que yo para poder exponer un tema. Algunos de los que están aquí saben de quién estoy hablando. ¿Por qué murió? Porque el enemigo no está jugando, hermanos. Nosotros pensamos que podemos hacer lo que queremos, y sí podemos, porque tenemos libre albedrío, pero hay consecuencias. El enemigo no está jugando. En cuanto hay una oportunidad, te va a quitar la vida. ¿De cuántos peligros ha guardado Dios? Así que, hermano, hermana, si usted sabe que puede predicar, si usted sabe que puede dar más, si usted sabe que esa generación como David enseñó a matar gigantes, enseñe, hermanos. Todos podemos aprender de todos. Hay que empezar a decirle a Dios, pues yo no estaba haciendo las cosas bien, pero yo las quiero hacer. Si usted le dice, Señor, a mí no me gusta cómo predica ese hermano, dígale, yo quiero predicar, y el Señor lo va a levantar a usted. A mí lo que me encanta es cantar. Yo soy sincero. Para cantar, yo me puedo quedar aquí por un buen rato cantando. A mí me encanta. Y no me enfado, no me canso, porque es algo que a mí me nace, me gusta. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que Dios les dio y no lo están poniendo por obra? Uno de ustedes tenía que estar aquí haciendo lo que yo hago, pero no, hermanos, porque el miedo, el pecado,
está tomando control de las vidas. Es tiempo de hacer lo que hizo David. Es tiempo de despertar esos espíritus de David, que dice la palabra de Dios. Quiero que leamos unos versos en 1 Samuel 16, 18. Cuando Saúl pecó contra Dios, Dios lo desechó. Y dice que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Entonces estaban buscando a alguien que supiera tocar, pero no sabían a quién. ¿Cuánta gente creen que hay atormentada por esos espíritus? Y esos espíritus de David no están tocando. Dice la palabra de Dios en el verso 18: entonces uno de los criados, está hablando del rey Saúl, respondió diciendo: de aquí yo he visto un hijo, viendo a varios de ustedes el día de hoy. No me cambien ahí quiero que se quede. Yo sé que aquí hay hombres, hay mujeres como David, que son valientes, vigorosos, mujeres y hombres de guerra, prudentes en sus palabras. Y hay que decirle a Dios que se despierte ese espíritu en cada uno, en cada una de los que estamos aquí. Amén. Mucha gente allá afuera necesita de nosotros, pero nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Hay muchas formas, andando con fuerza. Si no somos valientes, vamos a ceder a lo que Él nos dice. David, un jovencito que solamente iba a llevarle de comer a sus hermanos, escuchó a ese gigante cómo maldecía el nombre de Dios, y él no pudo soportar, hermanos. Sus hermanos, aún el rey, escuchaban. Dice que por 40 días estuvo hablando Goliat, hasta que llegó ese joven desconocido, oliendo a cabras, oliendo a queso, a lo mejor sucio. Pero fíjese lo que dice el verso 18: era un hombre que valeroso, no hablaba palabras nomás por hablar, era muy prudente en lo que él hacía. Y no sabemos qué más cosas le haya dicho a Goliat. Pero yo no vengo solo, mira lo que me respalda. Era un hombre que hablaba palabras sabias, hermano. No hablaba nomás por hablar, como a veces nosotros. Tenemos que también cuidar nuestros labios. Amén. Y para no hacerla tan larga, vámonos a la generación de Jesús. Ya casi voy a terminar, no se me duerma, no se canse. Dice que la generación de Jesús, su significado, creo que todos lo sabemos: Jehová es salvación, o Dios salva. Amén. Mateo 16, 4 habla de su generación. Si me ponen ahí Mateo Mateo 16, verso 4. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino sola la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Jesús aquí da el término de la generación mala y adúltera, que se refiere a la incredulidad espiritual de su época, en torno a que eran muy hostiles, era algo difícil en ese tiempo, eran incrédulos. Era todo lo que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo. Contrastaba a lo que Él iba a hacer en ese tiempo. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre ha tenido misericordia de todos nosotros, hermanos.
en esa generación no fue la excepción de que hubiera pecado. Era una generación pecaminosa, tanto igual casi como la de Noé. En ese tiempo había gente endemoniada ya. Los demonios ya habían brincado las líneas. En Noé solamente se agarraban mujeres escogidas que les gustaban a ellos. Aquí ya los espíritus inmundos ya estaban en las personas. Esta era una generación donde había más peligro todavía, porque se practicaba mucho la brujería y la gente pues estaba, como dice nuestro Señor Jesucristo, dice en el verso 9:36, si me lo cambian. Dice el 9:36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En su generación, dice nuestro Señor Jesucristo que Él miró a la gente como ovejas que no, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ustedes alguna vez han visto ovejas que no tienen pastor? Cualquiera se las puede llevar, porque nadie las cuida, nadie las alimenta. Y Él tuvo compasión de esa generación, porque nadie cuidaba a Israel. No porque Israel no haya tenido quien le llamara la atención, sino porque Israel tomó su propia decisión desde cuando entraron a la tierra prometida. ¿Sí conocen esa historia, verdad? Dice que después de Josué hubo una generación que no conoció a Jehová ni las grandezas que hizo. ¿Y qué fue lo que pasó? Solamente se dedicaron al materialismo, a trabajar, a tener riquezas, y dejaron a Dios a un lado. Eso es lo que el enemigo quiere, que haya generaciones que no conozcan a Dios, que no estén interesadas en lo que Dios está haciendo en las iglesias, que los pastores estén fríos. Eso es lo que Él quiere. El liderazgo en el tiempo de Jesús eran los sacerdotes. Ellos no amaban las ovejas. Ellos vivían de apariencias. Se vestían de blanco, de túnicas, y se ponían en la frente: santidad a Jehová. Pero eso era solamente ¿cómo se puede decir? No vivían en santidad, aparentaban vivir en santidad. Así que tengamos cuidado, hermanos, qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, qué estamos haciendo en esta generación. La generación de Jesús estaba sola, por eso tuvo que venir Él, porque Satanás tenía el control ya de Israel. Si nosotros miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, había mucha enfermedad, había muchos endemoniados. Aquí donde acabo de leer, había tenido una discusión apenas con los fariseos, porque ellos querían que hicieran una tradición que se llamaba la tradición de los ancianos, creo. Pero eso no tenía nada que ver con la Biblia. Ya casi voy a terminar. Me voy a brincar un punto porque ya los veo que ya tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Ok, acuérdense que su espíritu diga lo mismo, porque estamos comiendo la palabra de Dios. Amén. Voy a entrar al último punto, pero aquí me quiero enfocar un poquito. Mateo 11. Vamos a leer del 16 al 24. Nuestro Señor Jesucristo
demonio tiene. Dice el 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Dice, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, fíjese, donde hizo muchos milagros, no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en vosotras, en vuestros tiempos, he aquí que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El 22, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque en Sodoma se hubiera hecho, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Solamente hasta ahí. ¿Cómo comparó nuestro Señor Jesucristo a su generación? Como a niños. Como a niños fue comparada la generación de Jesús. Dice que tocaban y querían que bailaran y si no lo hacían se molestaban. Y miraron a Juan que vivía, él ni siquiera participaba en cosas y tenía demonio. Jesús comía con los pecadores. Y o sea que de ninguna forma estaban contentos. ¿Cómo mirará la generación actual nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo mirará esta generación en la que estamos ahorita nosotros? ¿Cómo creen que Él la mira? Su generación eran como niños. Ahorita nosotros no queremos venir a la iglesia. Hay muchas sillas vacías, mire, y esta iglesia no es grande. Muchos se quedaron a descansar en su casa, otros están en un parque, otros están mirando el fútbol, otros están en cualquier otra cosa. Y bueno, entre comillas, el día de hoy es válido por el día feriado que a veces tiene uno también que descansar. Pero todos los fines de semana, todos los meses, todo el año. Yo creo que esta generación en la que estamos, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo dijera cómo somos, no diría que somos niños, porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenían pero para las cosas de Dios estamos agotados. ¿Cuántos dicen amén? Terminan mendigando, hermanos, vendiendo lo que tienen, porque se meten en vicios, en drogas, en alcohol, venden sus terrenos por los vicios. Otras personas compran casas, después fallecen sus hijos, las venden y se acabó. Esto se termina, hermano, lo que hay aquí en la tierra, pero lo que es de Dios no tiene fin. Esto es más valioso. Tenemos que empezar a balancear las cosas. Vamos a decirle a Dios, vamos a ponernos de pie, que no queremos ser como su generación, niños, no queremos ser mudos ni perezosos. Queremos empezar a hablar el Evangelio
Y es para todos, hermanos, no solamente para los jóvenes, no solamente para los niños, para todos los que estamos aquí. Yo les dije cuando empecé que no soy tan bueno para predicar, pero una cosa sí estoy seguro, que cuando Dios me da algo, viene de parte de Él. Así que el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice. Yo no lo copio de YouTube, yo no lo copio de otro pastor. Yo le digo a Dios, ¿qué puedo dar yo, Señor? Así que si el Señor les habló, hermanos, si el Señor les ha dicho, yo necesito que tú trabajes en esta generación, que empieces a despertar, que abramos la boca, el altar está abierto. Es tiempo de hablar con Dios. Cuidado de ninguno de nosotros. Dios quiere que usar nuestras vidas, tanto de grandes como de chicos, de los que tienen, de los que ya trabajan, igual que de los que no trabajan. Y si Dios le puso una inquietud en su corazón, hermanos, cuando llegue el pastor, pues déjelo que descanse estos días. Entre semana háblele y diga al Señor, pastor, Dios me habló, yo quiero trabajar. ¿En qué puedo trabajar en la iglesia? Ayúdeme. Si tiene problemas con ¿cómo se dice? Con malos hábitos, hermano, es tiempo de dejar todo. Es lo que el enemigo quiere, mantenernos ahí, en ese lugar. Porque ese hábito que no estamos haciendo bien es el que nos está apartando de la presencia de Dios. Si podemos ver la generación de Noé, la generación de David, la generación de nuestro Señor Jesucristo, y meditamos en las tres, los malos hábitos, dejar que la carne nos domine, fue lo que echó a perder lo que Dios quería hacer en esas generaciones. Vamos a cerrar nuestros ojos. El que quiera pasar al altar está abierto. El que quiera hablar con Dios puede hacerlo. Ahorita es el tiempo, hermanos. Mañana solo Dios sabe si vamos a estar aquí. Es el tiempo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si tenemos que pedir perdón, hay que pedir. Si tenemos que cambiar cosas, hay que hacerlo, hermanos. Y tenemos que decirle, Señor, yo pensaba que había venido aquí nomás a ganar dinero. No, el Señor nos trajo con otro propósito también, de que le conozcamos más a fondo. Decir, Señor, ese predicador no me gusta, yo puedo predicar mejor que él. Pues adelante, hermanos. Si se pone en las manos de Dios, usted habla con el pastor, yo le aseguro que el pastor va a trabajar con usted, y en un futuro usted va a estar predicando aquí. Pero si usted dice, a mí no me gusta predicar, a mí me gusta evangelizar o hacer cualquier otra cosa, la mies es mucha y los obreros pocos. Que esa compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo el día de hoy nazca en cada corazón aquí de los que estamos escuchando esta palabra. Que ese amor con el que Él miraba a la gente allá afuera, que dice que las miró como ovejas que no tienen pastor, esa compasión, ese amor que no tiene fin en su corazón de Él, fue lo que lo hizo tocar a esas ovejas, empezar a trabajar con ellos, empezar a hacer milagros, que miraran que Él era el Mesías, que se había profetizado, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente de esa generación. Padre, en esta hora le damos gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso. Gracias, Padre, por permitirme a mí dar esta palabra, Padre. Yo soy privilegiado, Señor, en proclamar su palabra a esta congregación. Yo le pido, Señor, que esta palabra que fue dada, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, aún de los niños, Señor, sea plantada en sus corazones. Y que, Padre, mis hermanos, mis hermanas, cambien esta generación pecaminosa,
esta generación, Padre, que también no quiere saber nada de ti. Yo te pido que en esta hora nos despiertes a todos y que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Que empecemos, Señor, a apartarnos del pecado, a quitar los malos hábitos. Si hemos, Padre, participado en brujería o en hechicería, que usted ponga en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que el pastor pueda trabajar en sus vidas para que puedan ser libres de todas esas ataduras que el enemigo quiere que estén ahí, para que no puedan ser usadas sus vidas por ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día hermoso. Gracias porque estamos los que teníamos que estar, Señor. Gracias también por la vida de nuestro pastor, Señor. Que lo bendigas allá donde está, Padre, en sus vacaciones. Que tu Espíritu Santo también lo llene de tu gracia, de tu amor. Bendícelo, Señor. A los que estamos aquí, Padre, tu presencia se haga palpable. Quita toda enfermedad, quita todo desánimo, quita toda cadena, Señor. Quita todo lo que está estorbando para servir tu santa presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver lo que usted mira, a sentir lo que usted siente. Que las generaciones, Padre, no duran tanto tiempo. Nos vamos rápido de esta tierra. Que podamos, Señor, dejar una marca en nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, a ser útiles, a ser esa sal, a ser esa luz, Señor, que usted quiere que seamos. Quita de nuestra boca la mentira, Padre, y las malas palabras. Quita nuestros ojos de pecar, Señor. Que nuestros oídos, Padre, solamente escuchen su palabra, Señor. Quita nuestro oído de estar escuchando palabras vanas. Ayúdanos, Señor, a ser como David. Hombres y mujeres prudentes, Señor, que cuidemos nuestra boca, que refrenemos nuestra boca de hablar palabras, Padre, que no nos convienen. Que los de afuera puedan decir lo que se decía de David. Allí en esa iglesia, Casa de Vida, he visto hombres y mujeres prudentes que se guardan para Dios, y lo más importante, que Dios los respalda. Te alabamos, Señor, te glorificamos y queremos, Señor, exaltar tu nombre en todo lo alto. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que seguirás haciendo. Su palabra, Padre, fue puesta en las manos de su pueblo. Espíritu Santo, ayuda, porque hemos creído que esta Casa de Vida, Señor, aquí habrá milagros que nunca se han visto en esta área. Lo creemos, Padre, por la fe que está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por este grande privilegio que me ha dado a mí de exponer su palabra. Gracias.